Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la salvación de Jesús, ¿verdad?, que llega como gracia, como regalo. Aquí Zaqueo no lo estaba esperando. La palabra Zaqueo, este nombre quiere decir puro. Y sin embargo, este cuento, ¿verdad?, de aquí que se nos está narrando sobre la vida de Zaqueo, ciertamente no nos está mostrando que Zaqueo era tan puro, ¿verdad? Puro, impuro, estas son las terminologías que nosotros utilizamos mucho en la Biblia, el que está en el camino de Dios y el que está fuera del camino de Dios. A Zaqueo Betí, publicano, y además era un hombre muy rico, que era jefe de los pandilleros, jefe de los corruptos, jefe de los publicanos, pero con la idea, ¿entienden? Y entonces miren, queridos amigos, Zaqueo, el puro, ¿verdad? El nambré luego está ahí, que quiere ver a Jesús. Aquí viene la segunda partecita, queridos amigos, y esta es la gracia que decíamos recién. Todo es gracia de parte de Dios que recibe Zaqueo. Porque el sentir esa emoción del Espíritu dentro de su corazón y querer ver a Jesús, eso es, queridos hermanos, lo que nos salva a nosotros. Peñañandúa lleva peñandillara ñanemongrina lleva por dentro. Upeañandusha lleva a ella se peñandillara. Esa es una gracia de Dios. Pero ahora tiene que ver la tercera partecita, porque Zaqueo responde, pero positivamente. ¿Qué hace? Él quería ver a Jesús, pero lastimosamente no podía, ¿verdad?, a causa de su estatura. Va a decir la estatura, no es la de mis ídolos, lo que sea, sino que esos son símbolos para decirnos que este hombre no había crecido en su propia fe, no estaba preparado espiritualmente para entender ese misterio de salvación. A él le preocupaba el dinero, la fama, llegó la jefe, llegó la mandada, el poder, ¿entiendes? Eso es lo que preocupaba. Entonces eso quiere decir Oñuñuy en su vida, en este caso sería aquí un judío, ¿verdad?, porque está allí. Pero también, como muchos cristianos, ya lleva bautizada, primera comunión, confirmación, ya mendá. Pero si te he visto no me acuerdo en tu vida cristiana. O sea, dayacacuay, eso quiere decir que Zaqueo es de baja estatura. Y aquí es donde le viene la idea. Zaqueo, entonces, piensa y dice, para poder verlo, voy a subirme a ese sicómoro. Ahí está. Diga tú, lleva allá porque no estoy preparado, pero tiene una idea fenomenal. Queridos amigos, ¿cuál es ese sicómoro, ese árbol para subirnos a ver a Jesús? La confesión, la Eucaristía, el diálogo, una dirección espiritual, una oración, ponernos de rodillas ante el Señor, ante el Santísimo, tener ahí tu altarcito, rezar, encontrarte a través de los rosario. De cuaica uno orecuajeca va ebalan de sicómoro, va ebalan de uramata de coajina, reyupijan, guayo bebé aremaña, muy coño veñan de yara, hasta encontrarlo. Queridos amigos, si hacemos ese esfuerzo, se dan cuenta que Jesús enseguida nos ponemos ante su vista y decimos, este muchacho me quiere ver.
ya que en de la sereca, shete y juicio hatan droga. Te voy a bañar y caldo a vaya hasta ya hatan droga. Y ahí entonces, queridos amigos, nos da a entender el Señor que su preocupación somos siempre nosotros. Pero ante la preocupación de Jesús quiere que nosotros actuemos y obremos. Y es lo que hace Zaqueo. Y cuando se encuentra con el Señor, la gente murmura, pero no contra Zaqueo, contra Jesús. Porque le están criticando a Jesús de que va para perdonar o para ayudar o para sacar a un pecador. Cuando hay más de pecador, de publicano. Va a pea, va a chagua, pa y va a chagua, obispo, va a chagua, Jesús, ojo de pecador, de manguru, yumonda de primera. Bueno, ojalá que verdaderamente entonces después suceda a continuación, tiene que suceder todo también, ¿verdad? Que al encontrarse con Jesús, Zaqueo enseguida dice, Señor, estamos de la cera si he robado, entonces le voy a devolver 4 veces más. ¿Qué quiere decir devolver 4 veces más, queridos amigos? Quiere decir que el 4 quiere decir todo. Entonces, ame en baiteta, ¿verdad? Porque no me pertenece. Voy a hacer para que la comunidad, porque eso pertenecía a la comunidad. A alguien, bueno, nosotros le robamos a nuestra comunidad. Le estamos empobreciendo a nuestro país. Entonces le devolvemos y hacemos algo. Le devolver 4 veces más quiere decir todo. Y por eso es la expresión como finaliza, y ojalá esta sea también la expresión de Jesús para con nosotros. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Que así sea. Que así sea.